darle gracias a Dios por todos ustedes. Quiero desearles un feliz año 2022 de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que es el año 2022 de nuestro Señor Jesucristo, pero en realidad es un día más, es un mes más, es un año más. No debiera ser el momento en que todo el mundo, especialmente los que no tienen fe, los que no tienen nuestra fe, escojan para hacer planes, para hacer cambios, para mejorar, para tomar decisiones, porque en definitiva es otro mes, es otro año, es otro día, eso es todo. La vida continúa hasta que el Señor venga. Pero bueno, nosotros los cristianos tenemos otros momentos mucho más importantes, especialmente el día que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y decidimos seguirle. Es el momento de los grandes cambios, es el momento del nuevo nacimiento, es el momento en que nosotros nos encomendamos al Señor para vivir una vida diferente. No hay que esperar a fin de año. Como que no hay que esperar tampoco durante el año para hacer un cambio, para hacer una decisión que tenga que ver con el aspecto más importante de nuestra vida, que es en realidad la parte espiritual, el aspecto espiritual. Lo que sí vemos es el mundo cuando llega el 31 de diciembre haciendo planes y tomando decisiones, pidiendo para que el próximo mes, el próximo día o lo que es el próximo año sea diferente y las cosas cambien sin mirar lo que es más importante. Independientemente de ello, yo creo que si se trata de un año nuevo y de una nueva etapa en la vida de cada quien, es bueno hacerlo comenzando con la cena del Señor en el caso de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ese aspecto que tenemos que tener en cuenta y por el que no hay que esperar a un año que se acabe, que es el aspecto espiritual, la parte espiritual de nuestras vidas, se renueva, se revitaliza, se reviva. Definitivamente cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor y lo hacemos con el propósito para que fue establecida la cena del Señor. Tristemente hay personas que pasan de un año a otro, hacen planes que nunca cumplen, se proponen metas que nunca alcanzan y la vida, como dice un cantante o decía, bueno, no se ha muerto, pero ya no creo que cante también, la vida sigue igual. Se supone que nuestra vida espiritual no hay que esperar al 31 de diciembre, debe ser renovada. Dios nos dejó para ello una tremenda ordenanza, una de las dos ordenanzas que nos dejara, la ordenanza de la cena, para que también tengamos la oportunidad de renovar, de revisar, de ajustar. La cena no es solamente una revisión de nuestra vida espiritual. Claro que cuando nosotros recordamos lo que hizo Jesús por nosotros, recordamos lo que está haciendo y recordamos lo que va a hacer por nosotros y su iglesia, entonces estamos renovando nuestras vidas. Estamos mirando y comparando si nuestras vidas en realidad han caminado, han funcionado, hemos vivido de acuerdo a lo que Dios establece. Y por eso allí en la porción donde el apóstol Pablo da las instrucciones a la iglesia de Corintios, iglesia con determinados problemas, que no quiere decir que no se vean en nuestras iglesias o que se pueda ver en nuestra iglesia o en otras iglesias en cualquier momento en este mundo. Por eso está en la Escritura. Cuando él le habla a la iglesia de los Corintios, le habla de un tema bien importante que es el autoexamen espiritual. Tremenda oportunidad recordando lo que Cristo hizo, lo que hace, lo que va a hacer, para nosotros autoexaminarnos nosotros, porque ese es un tema propio. Claro, es importante que tengamos también en cuenta que la cena no es precisamente una autopsia espiritual. Nosotros venimos delante del Señor con esa posibilidad que Él nos da para mejorar, no porque estemos muertos, nosotros estamos vivos porque hemos creído, pero tenemos que mejorar, hemos cometido pecados, hay problemas entre nosotros, hay problemas en nuestra relación con Dios y venimos a renovar nuestros votos, venimos a examinarnos, porque es mejor que nos examinemos nosotros y no que nos examine el mundo. Es mejor incluso que nos examine el Señor, su palabra, y que nos juzgue Él y nos discipline Él y no caer en manos del mundo
y por tanto se ha perdido. El cristiano, el que viene a la mesa del Señor, el que celebra la cena, no pierde su salvación por los problemas que ha tenido. Renueva, mejora su relación espiritual cuando toma la cena, cuando viene y ve lo que hay mal y lo que hay que mejorar. Y vamos a ver esa parte específica donde Pablo habla de eso, ahí en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. ¿Por qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Y qué pasa cuando eso no sucede? ¿Ok? Porque es importante, y yo doy gracias a Dios por la decisión de la iglesia de tener la cena el primer domingo, coincide con el primer servicio de cada año, ¿verdad? Muy buena idea, muy bueno que nosotros comencemos el año. Yo tenía un mensaje preparado para estimularlos a vivir y enfrentar los problemas en el año nuevo. Pero los problemas en el año nuevo con Dios no se pueden enfrentar si nosotros primeramente no arreglamos nuestra comunión y relación con Dios, nuestra relación espiritual. Es importante que ese sea el primer paso. Y después en esa comunión y relación con Dios, entonces nosotros vamos a ver cómo enfrentar los problemas del año. ¿Ok? Y vamos a ver a través de Ezequías el rey, cómo fue, cómo es que nosotros tenemos que responder a los problemas que van a venir en el 2022. Los problemas van a venir para todo el mundo, van a afectar a todo el mundo. ¿Cómo respondemos nosotros, los cristianos? Es lo que habla de nuestra relación con Dios. Después de ese mensaje de la próxima semana, vamos a tener entonces una serie completa, o sea, una serie sobre el libro completo de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Cosa que nos va a ayudar también a través de esa carta a mejorar nuestra relación con Dios y prepararnos para enfrentar el año que ha comenzado. Para los cristianos hay fechas más importantes que el año nuevo. Pero si hay una importante es la que hemos señalado para celebrar la cena del Señor. Coincide con que comienza el año, gloria a Dios. Pero vamos a ver qué pasa en la cena que nos permite a nosotros un verdadero comienzo, mejorar nuestro andar, establecer pautas a partir de hoy que hagan que nuestra vida espiritual, que nuestra vida de relación con Dios sea mejor. Todos venimos con problemas, todos hemos caído, todos hemos pecado, todos hemos hecho algo, todos necesitamos de un nuevo comienzo. Nosotros podemos, ¿ok? Los que son hijos de Dios pueden hacerlo. Los que no son hijos de Dios pueden decir, ok, a partir de ahora, esta es mi meta. Tener una comunión, una relación con Dios, aceptar a Cristo y empezar a vivir como Dios manda, como Dios pide. Y empezar a entrar en esa relación espiritual que es la que hace, la única que hace la diferencia en este mundo. Los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Qué dice la Escritura ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos del 27 al 30? 4 versículos. Dice allí, 27 al 30. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 30. Dice la Escritura, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Subrayen ahí la palabra indignamente. ¿Ok? Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y dice el versículo 30, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad de recibir tu palabra y escucharla. A mí, escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos para exponerla y prepara los corazones de los hermanos que escuchan. En Cristo Jesús. Amén y amén. Es un tiempo idóneo, mis hermanos, por lo que dice allí en esta porción. Porque hay que hacer un análisis, hay que venir preparado, por eso es que la iglesia lo anuncia, que lo tenemos el primer domingo de mes, porque hay que venir preparado para hacerlo de manera digna, de manera digna. Ahora, de manera digna no significa venir y pensar que tenemos que ser perfectos y que cuando hay problemas que resolver, eso nos impide tomar la cena del Señor. Tomar la cena indignamente es tomarla pensando que nosotros la merecemos,
que la cena tiene la función que no tiene, dejar de tomarla por razones que pueden ser perfectamente resueltas porque Dios ha propiciado todo lo necesario. Tomar la cena indignamente significa no ser hijo del Señor. Tomar la cena indignamente significa cambiar la función, el significado, no tener en cuenta lo que es el cuerpo del Señor, no tener en cuenta lo que es la sangre del Señor, no tener en cuenta lo que es necesario abordar y recordar durante la celebración. Eso es lo que es tomar la cena indignamente. El comienzo del año nuevo tiene que permitirnos a nosotros, tiene que hacernos ver a nosotros que tenemos que cambiar nuestra manera de ver la cena y empezar a tomar la cena con el propósito que los cristianos no tienen razón para no tomar la cena. ¿Tienen problemas? Todos tenemos problemas. Y venimos a resolverlo aquí. Venimos a buscando dignidad delante del Señor. Venimos invitados por Él. ¿Había algún discípulo ahí cuando se instauró la cena que fuera perfecto? Que no tuviera dificultades y problemas. El Señor sabía que íbamos a necesitar de este momento. De manera que lo único que puede hacer que usted tome la cena indignamente es que usted no solucione los problemas que tiene o no sea hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, la oportunidad está delante de usted de convertirse en hijo de Dios. Yo soy de los pastores que pienso que si alguien se convierte en el día de la cena y toma la decisión de bautizarse, allí puede tomar la cena. ¿Por qué no? Si lo ha decidido y se ha alcanzado salvación y quiere arreglar su situación con Dios. De manera que no hay nada que impida que nosotros tomemos la cena de manera digna. En la iglesia de Corintios estaban sucediendo cosas donde la gente venía, tomaba la cena, pero no resolvía los problemas. Déjeme decirle, si la cena pasada usted pidió perdón por algo y usted continúa haciéndolo, hay indignidad. Usted le dijo a Dios que lo perdonara y usted no tomó ninguna decisión. Usted no hizo nada para poder arreglar ese problema. Si nosotros venimos, le pedimos perdón a Dios por algunas cosas, sin embargo fíjense ustedes que la cena es algo comunitario, es algo público, es algo que lo hacemos dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver lo que dice ahí, que nos hace pensar que esa es la manera correcta. Si nosotros tenemos algún problema con los hermanos, tenemos que resolverlo. He visto más de una ocasión en que antes de tomar la cena un hermano se ha levantado, ha ido al otro y le digo, por lo que pasó entre nosotros, perdóname. Sí, porque hay que resolver los problemas, pero no hay necesidad de llegar hasta el día de la cena. Puede ser que nosotros tomemos esa decisión en otro momento, pero ha pasado, lo hemos visto. Y eso en realidad fortalece a la iglesia, fortalece al cuerpo de Cristo. Tenemos que autoexaminarnos. Las resoluciones que nosotros van a tomar tienen que ver con nuestra vida espiritual porque son las más importantes. La condición de indignidad es aquí presentada. Nosotros somos indignos, nosotros no merecemos esta oportunidad. Pero tenemos los recursos y las cosas que Dios nos da para resolver, para mejorar. Tenemos lo que sabemos de la cena para tomarla correctamente, de manera que podemos librarnos de la indignidad. No hay razón para dejar de tomar la cena. ¿Ok? La iglesia en Corintios estaban llegando a la cena sin resolver problemas, sin pedir perdón, sin restaurar relaciones. Pero nosotros estamos indignos, hermano. Todo el mundo necesita de la cena. Porque todo el mundo, de alguna manera, ha caído en indignidad. Pero no podemos llegar a tomarla indignamente. Tenemos que ver y examinar nuestras vidas. Tenemos que ver lo que significa la cena en realidad, recordar lo que tenemos que recordar y pensar en lo que de realidad significan los elementos. Tenemos que informarnos. Hay personas que tienen un concepto errado de la cena, de que si trae salvación, de que si trae limpieza. Eso no es digno. Hay personas que en realidad llegan a pedir por problemas personales y no por sus problemas de pecado. Y es el momento de hacer un autoexamen de nuestra vida de relación con Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículo 19, dice la Escritura: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. Decía el hijo pródigo. Venir delante del Padre, disfrutar de las bendiciones del Padre, incluso disfrutar de la disciplina del Padre
Él decía que no era digno de ello. Nosotros no somos dignos incluso ni de la disciplina del Señor. En Lucas 15, 21 más adelante, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Indignamente quiere decir haber vivido fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿saben lo que está haciendo el hijo? Recobrando la dignidad porque está viniendo al Padre arrepentido. Pero sabe que la ha perdido como la hemos perdido nosotros cada vez que hemos hecho algo que a Dios no le agrada. En Marcos 1:15 dice la Escritura, hablando de lo que es necesario para resolver el problema de la indignidad. En primer lugar, la indignidad es puesta delante de nosotros en toda la Escritura. No somos dignos, no merecemos. Hay pecado, hay problemas que resolver. Hay situaciones que tenemos que traer delante del Señor. Nuestras relaciones están rotas muchas veces en el ámbito del hogar, muchas veces en el ámbito de la iglesia, y tenemos que resolverla. Si cuando llegue la próxima cena no la hemos resuelto, estamos tomándola indignamente. De hecho, somos indignos, pero podemos resolver ese problema, como lo resolvió el hijo pródigo, ¿verdad? Ahora bien, no solamente somos enfrentados a la indignidad en cuanto al momento de tomar la cena, pero hay una solución. Hay lo que conocemos, la prescripción, lo mismo que le manda el médico y que usted tanto admira, que usted tanto quiere y que a usted tanto le gusta. El médico me mandó un tratamiento y voy a hacerlo y voy a cumplirlo porque va a ser la solución de mi problema médico. El Señor nos hace una prescripción a nosotros para resolver el problema de la indignidad. ¿Cómo se resuelve la indignidad que todos traemos, que todos llevamos? ¿Cómo se resuelve nuestra situación con nosotros mismos, con los hermanos, con el mundo, con la iglesia? ¿Cuántos pecados cometemos incluso contra la iglesia? El de no congregarnos, el de no servir, cosas que podemos hacer y no somos útiles en las manos del Señor. Hay pecados. Dice la Escritura que saber lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Eso también es pecado. A veces pensamos de una manera muy estrecha que pecado es matar solamente, mentir solamente, hacer las cosas que aparecen allí en el decálogo, cosas que es un buen comienzo. Cumplir con todo lo que dicen los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Dice el versículo 28. Por tanto, porque somos indignos, porque hay indignidad, porque siempre está presente, porque el Señor nos las muestra una y otra vez, porque es necesario. Hermano, la cena no es un ritual. La cena la necesitamos. Por eso la Escritura dice, por tanto, examínense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Antes de venir a celebrar y usar los elementos, examinémonos. De verdad yo recibí a Cristo pensando en que su sacrificio, el derramamiento de su sangre, las cosas que pasaron, son valederas para mi perdón, para la vida eterna, para yo ser hijo de Dios. Eso es parte del examen. Yo creo en eso. Hermano, hay gente muy moral que no cree en eso. ¿Saben qué? Están tomando la cena indignamente. Si usted no cree que Cristo es Dios, si usted no cree que fue el que murió y que su cuerpo fue destruido por usted, que su sangre fue derramada para un nuevo pacto, usted la está tomando indignamente. Porque no tiene en cuenta los verdaderos, el verdadero significado de la cena. Dice ahí en el 28, examínese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. De manera que tiene que haber un autoexamen antes de llegar a la cena. Si el pan y el jugo de la uva tienen el significado que tienen, el verdadero, el bíblico para nosotros, toda nuestra vida tiene que ser examinada. Cuando el cuerpo fue destruido, cuando Cristo murió en aquel sacrificio de la cruz, murió por todos los pecados de nosotros. De manera que cualquier cosa que haya mal en nuestra vida, si nosotros no la resolvemos, impide recordar correctamente que ese cuerpo resuelve nuestra situación. Si nosotros como hijos de Dios en el Nuevo Testamento, en su sangre, no valoramos lo que abrió la puerta que abrió la sangre, la nueva relación que estableció para nosotros la sangre de Cristo derramada, entonces nosotros estamos tomando la cena indignamente. Pero esa sangre tenemos que aplicarla a todos nuestros pecados. Una y otra vez la sangre de Cristo nos continúa limpiando, una y otra vez,
porque no somos perfectos, porque estamos caminando, estamos creciendo, estamos en el proceso de la santidad, de la santificación. O sea, tenemos que pensar en esas cosas. Esas son las cosas. A veces la gente se sienta en la cena, Dios mío, perdóname. No, perdóname porque tu sangre fue derramada. Perdóname porque tu cuerpo fue partido. Perdóname porque soy tu hijo. Y eso es lo que hace que recibas el perdón. A veces uno está testificándole a alguien, presentando el plan de salvación, y cuando uno le pregunta, ¿ya te arrepentiste? Yo me he arrepentido yo todos los días me arrepiento, te dice. Yo todos los días me arrepiento. Yo todos los días le pido perdón a Dios. No, pero le pidas perdón a Dios en base al sacrificio de Cristo en la cruz, al cuerpo partido, a la sangre derramada. Eso es lo que hace que podamos tener perdón. Pero se nos olvida, y como se nos olvida, no se resuelven los problemas. Porque no vamos a la fuente del perdón, a lo que trajo la salvación, a lo que trajo que nosotros pudiéramos ser perdonados, el sacrificio de cruz, y por tanto la tomamos indignamente. Pero hay solución. ¿Cuál es la solución? Dice en Marcos 1:15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Cuál es la solución para la indignidad que trae cada pecado, cada problema nuestro? En nuestra vida de relaciones, en la iglesia. Arrepentirse. El arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que trae fruto, el arrepentimiento que mejora nuestra relación con Dios. Arrepentirse. Arrepentirse y creer en el evangelio. ¿Saben ustedes cuántos planes hace la gente cada vez que el año termina? Sin decir, me arrepiento de todo lo que hice incorrectamente el año que pasó. Hay cosas que se arrepintieron y vuelven a hacerlas en el año que viene. En el año que comienza. En Hechos 2:38, recuerdan ustedes el primer sermón de Pedro. Pedro les dijo a aquellos judíos que preguntaron qué hacer: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento, hermano. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Esa es la solución, esa es la prescripción, una sola medicina, una sola vacuna. No hay bus, no hay terceras vacunas, una sola, arrepentimiento. Una sola prescripción, arrepentirse. Pero arrepentirse pensando en el sacrificio de Cristo, que si nos arrepentimos por aquel sacrificio tenemos el perdón y la solución del problema. Arrepentimiento. Arrepentirse significa dejar de hacer lo bueno, de lo malo, para empezar a hacer lo bueno, lo que es correcto, lo que es contrario a lo que hacíamos. Arrepentirse. Si no estamos arrepentidos, estamos tomando la cena indignamente. Quiere decir que no hemos aplicado la medicina al problema que tenemos de la indignidad. Y por último, mis hermanos, ¿qué pasa si no lo hacemos? Eso es lo que nadie quiere oír. ¿Qué pasa si nosotros a ese problema de la indignidad no le aplicamos la solución, la medicina, que es el arrepentimiento? Dice ahí los versículos 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí. ¿Saben lo que se están comiendo? El juicio de Dios. Se están comiendo, están haciendo algo que en vez de traerle los beneficios de un recuerdo, de una restauración, lo que están haciendo es comiendo por comer, y por tanto el juicio está en esos elementos que se están llevando a la boca. Juicio comen para sí, no discerniendo el cuerpo de Dios. Fíjense ustedes que aquí se menciona, y eso es lo que le había mencionado, que quería recordarle ahora, no discerniendo el cuerpo del Señor. Miren, aquí se habla del cuerpo del Señor y no se habla de la sangre. ¿Saben por qué? Porque aquí se trata del cuerpo de Cristo. Esto es un ejercicio, esto es una ordenanza pública, comunitaria. El cuerpo de Cristo celebrando, y unos con otros diciendo: yo quiero caminar con Cristo, yo quiero ser parte de esta familia, yo no quiero crear problemas. Cuando usted comete pecado, cuando hay pecado que no ha sido confesado, quien primero se afecta en la iglesia. Usted se va a afectar de muchas formas, pero Dios lo sabe. Dios quiere que entre nosotros haya esta manifestación de confesión.
Y usted no tiene que pararse a decir los pecados que se arrepiente. Pero Dios quiere que como pueblo de Dios vengamos, porque si venimos y nos sentamos a participar de la mesa del Señor, estamos diciendo, estamos aquí dispuestos a cambiar, a mejorar, a comenzar de nuevo, a restaurar nuestra vida espiritual, porque vamos a pedir perdón. Por eso es que tenemos un tiempo de recogimiento y pedimos perdón. Y pedimos perdón. ¿Cuáles son las consecuencias de no tratar la indignidad? De no pedir perdón, de no arrepentirnos. Dice el versículo 29 al 30. Por lo cual, dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo de Dios. ¿Saben qué? No se dan cuenta que la iglesia sabe si de verdad te arrepentiste o no de lo que estabas haciendo. La iglesia lo ve. Todo el mundo aquí tiene el Espíritu de Dios, los que son hijos de Dios. Todo el mundo ve que tú, en realidad, estabas la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, cuando quiera se celebró la última cena, pidiendo perdón por algo que todavía sigue siendo patente en tu vida. No hubo un arrepentimiento digno de frutos. O frutos dignos de ese arrepentimiento, a decirlo mejor. En realidad, la iglesia tiene que saberlo. La iglesia lo sabe, la iglesia lo ve. Por eso es un ejercicio público, por eso es un ejercicio, cuando digo público, digo dentro del cuerpo de Cristo, de los que están en la familia de Dios. Tú vienen y toman la cena y tú te das cuenta que si acaso, si pidieron perdón, por eso que todo el mundo sabe, lo siguen haciendo. Y hay una parte que es la necesidad nuestra de dar cuenta dentro del cuerpo de Cristo. Y la cena es esa oportunidad. El que está tomando la cena es el que ha dicho, yo he venido a reconciliarme, a mejorar, a que mi relación espiritual sea mejor para este año, para este mes, a partir de ahora, como sea, pero a través del arrepentimiento. Lo primero que dice la persona que no viene a la cena es que no tiene interés en arrepentirse. ¿Ok? No, si yo lo hago públicamente. Bueno, el Señor estableció que ante la cena, en el momento de la cena, tuviéramos ese tiempo de arrepentimiento, que tuviéramos ese autoexamen. No es una autopsia, la salvación no se pierde. ¿Ok? Estamos vivos, pero hemos fallado. Hay indignidad. Y la iglesia tiene que ver que todos estamos dispuestos a mejorar, a cambiar en el año, en el mes, en el tiempo que sea que tomemos la cena. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos. Déjenme explicarle algo bien importante. De la misma manera que como Ananí y Zafira cayeron muertos por no dar el diezmo de lo que habían vendido, eso no tiene nada que ver con que usted no diezme hoy y caiga muerto. ¿Ok? Porque ellos lo que hicieron fue mentirle al Espíritu Santo. No se trata de dinero. Pero en aquel momento eso era lo que estaban haciendo cuando retenían el dinero de los vendidos. Yo no le voy a decir a ustedes que por no darle al Señor lo que es del Señor, usted va a caer muerto. Pero yo puedo darle a usted una norma de que cualquier pecado inconfeso, no resuelto, el Señor va a disciplinar. Yo no puedo decirle si la gente joven, la gente vieja se muere porque el Señor se lo llevó por castigo, por disciplina. Yo no se lo puedo decir, yo no soy Dios. Yo lo que sé es que Dios dice que Él lo hace. Ahí está claro y no hay ninguna otra manera de entenderlo. Producto de tomar la cena indignamente, que quiere decir no resolver, no por ser pecador, sino no por ser, por no arrepentirnos. Por no arrepentirnos. Es que el Señor entonces dice, ¿vas a ser de mal testimonio? Y pueden venir, ahí lo dice, yo no tengo otra manera de decirlo, enfermedades, debilidades e incluso muchos duermen. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es con los cristianos. Porque el concepto de dormir en la palabra de Dios tiene que ver con las armas que son del Señor. Una y otra vez, cada vez que se menciona dormir, es para aquellos que han creído y que pasan de esta vida a la otra que el Señor tiene para nosotros. Ese es el concepto de dormir. Cuando se trata de alguien que no ha creído
y ha muerto, murió. Pero dice la Escritura que no por tomar la cena indignamente, sino por no resolver y continuar viviendo en pecado y haciendo lo que a Dios no le agrada, pueden venir varias cosas. Yo no le voy a decir a usted cuál es, ni cuál fue la que le vino a usted. Pero la Biblia es clara en cuanto a la disciplina del Señor. ¿Verdad? Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, a veces lo que queda es un colorado en la nalga. ¿Verdad? Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, a veces lo que queda es cansancio de tanto llorar. Hay consecuencias físicas. ¿Ok? Eso es una realidad, porque el que ama, disciplina. Y Dios disciplina a sus hijos. ¿Debilidad? ¿Qué te quiere decir debilidad? Que estamos flojos espiritualmente, que los problemas nos agobian, que no encontramos la salida, enfermedades e incluso partir. Yo siempre me acuerdo de aquel hombre cuando éramos pastores en Cayo Hueso. Cuando llegamos allí de pastor, el hombre llegó y yo no quiero que, porque yo nunca pretendí decirle a nadie que esto se trataba del castigo de Dios. Pero quiero que lo sepan para que tengan idea de cómo son las cosas. Esto pudiera ser un ejemplo. No digo que es un ejemplo. Pudiera ser un ejemplo de las cosas que Dios hace cuando nosotros no somos de testimonio. Ni para la iglesia y mucho menos para el mundo. Este hombre llegó un día a la iglesia y yo estaba recién instalado como pastor. Y cayó de rodillas en el llamamiento diciendo que había aceptado a Cristo, que estaba pidiendo perdón y que estaba arrepentido de todos sus pecados. ¡Wow! Yo me puse de lo más contento. Y algunos hermanos me llamaron y me dijeron, pastor, no se emocione. Esta no es la primera vez que él hace eso. Ahora sale, me dijeron los hermanos, y la vida sigue igual. Y vuelve a caer en la preso y cuando sale de la cárcel vuelve otra vez. Hermano, no puede ser. Usted verá. Y volvió a caer preso, salió, volvió y vino al frente llorando pidiendo perdón. Salió, volvió a caer preso, volvió al vicio, volvió a todo, llorando, volvió pidiendo perdón. La tercera vez, ese día domingo salió de la iglesia, en la puerta de la iglesia, fue atropellado por un vehículo y partió de este mundo. De la misma manera que yo no le digo a usted que usted va a morir como Ananí y Zafira, no le digo a usted que esto fue la razón. Pero yo lo que sé es que dice la Escritura que por tomar la cena indignamente, muchos duermen. ¿Ustedes saben por qué? Porque para el Señor es mejor que ese cristiano que no quiere resolver los problemas aquí en la tierra, que lo que está haciendo es de tropiezo, que lo que está haciendo es de mal ejemplo, de mal testimonio, él prefiere que esté con él, porque la salvación no se pierde. Él no le va a quitar la salvación. Pero es alguien que pretende seguir viviendo indignamente, haciendo caso omiso a lo que dice el Espíritu de Dios. Se siente mal, el Espíritu le habla, pero él decide tomar, porque nadie aquí pierde su libre albedrío. Decide dejar a un lado el autocontrol que da la vida cristiana, decide dejar a un lado la obra del Espíritu en la vida. Y el Señor hace así y se lo lleva a un estado mucho mejor. Oh, no, pastor, yo no quiero morirme. Bueno, tampoco les voy a decir. Cada muerte, cada situación tiene que ver con la situación de pecado. No. Pero lo que dice la Escritura aquí es que el producto de tomar la cena indistintamente como parte del amor de Dios, como parte de su disciplina, muchos duermen. Muchos están debilitados, muchos están enfermos y muchos duermen. Si nosotros miráramos eso con toda seriedad, tomáramos la cena de una manera diferente. Realmente dispuestos a renovarnos, realmente dispuestos a mejorar y realmente dispuestos a dejar lo que en realidad nos está alejando del Señor. Ese es el propósito del autoexamen durante la cena del Señor. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que, como dice allá en Hebreos 12:6, el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Azota a todo el que recibe por hijo. Y dice en Hebreos 12:17, si soportáis el castigo, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el Padre no castiga?
Y en el capítulo 12, versículo 10 decía, aquellos a la verdad, por pocos días los padres terrenales nos castigaban como a ellos les parecía, mas para los que no es provechoso a fin de que participemos de su santidad. Cristo nos castiga para que participemos de su santidad, para que aprendamos a separarnos. Pero la gente no lo ve así. Hay pastores que tienen miedo de decirle a la iglesia que Dios castiga. Hay pastores que tienen que decirle a la iglesia que Dios a mí me castiga. ¿Ok? Pero tenemos la oportunidad de venir delante del Señor, restaurar a través de la prescripción única y valedera, el arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Cómo vamos a comenzar el año 2022? ¿Cuáles son nuestras resoluciones y cuál es el enfoque para este año? ¿Cuáles son los pecados que traemos delante del Señor? Vamos a recordar las cosas que recordamos para que esto traiga a nosotros un refrigerio, traiga a nosotros, como dice la Escritura, tiempos nuevos, para que nosotros podamos vivir una vida espiritual diferente. Hermanos, es tiempo del autoexamen con la oportunidad que Jesús ofrece durante la cena.